esfuerzo. Lo que ahora quisiera hacer es un poco enfatizar en cómo la hidráulica, en específico la hidráulica fluvial, es muy relevante e importante en proyectos de infraestructura, sobre todo infraestructura que sea sostenible, que sea amigable ambientalmente, socialmente, económicamente. Entonces, de eso se va a tratar la charla y voy a rápidamente tener tres ejemplos claros. Uno, el puerto Pucallpa, otro, el proyecto de hidrovía amazónica, donde hemos trabajado bastante en los años anteriores, y una revisión de lo que pasó el fenómeno del Niño 2017. Estamos ya 4 años, probablemente venga en los próximos años otro niño y tengamos que estar preparados. Entonces, eh, si vamos desde 1980, encontramos, digamos, mucha información, muchas empresas haciendo investigación o diseños del puerto de Pucallpa, y también se ha construido en los 80 el puerto de Pucallpa, y el río, digamos, Ucayali, que pasa por Pucallpa, es muy dinámico. Ya en 2016 había una nota en el comercio, como pueden ver, decían que ya rehabilitarán el puerto de Pucallpa después de 30 años de estar paralizados, 30 años que el puerto básicamente no estaba sirviendo para lo que fue diseñado en los 80. Luego, pero el año 2020 hay otra preocupación que dice el río Ucayali se aleje de Pucallpa, ¿no? Entonces, estamos tratando de construir un puerto, pero después dicen, no, el río se está alejando, entonces, ¿qué puerto va a quedar? Y el 2021 ya el Ministerio de Transporte y Comunicaciones empieza este proyecto para modernizar el puerto de Pucallpa. Entonces, ustedes podrán entender que desde los 80 que se diseñó, se construyó y después estuvo inhabilitado por 30 años y ahora otra vez se piensa en activar, lo primero que hay que entender es un poco la dinámica del río Ucayali. Entonces, en este sentido, ustedes podrán ver en la animación de la derecha, entonces algo que hicimos en UTEC hace un par de años, donde ustedes pueden ver en colores la dinámica del río Ucayali. Y ahí en el centro está Pucallpa, ¿no? Entonces ahí como el río Ucayali va migrando, va moviéndose, y esto es natural. Entonces, el primer mensaje que quisiera dar a todos los ingenieros, y sobre todo a los estudiantes, es lo primero que hay que hacer es entender la dinámica de los ríos, y en este caso el Ucayali es uno de los más dinámicos de la cuenca amazónica, no hablo solamente de Perú, sino de toda la cuenca, y que básicamente si nosotros queremos poner un puerto, hay que entender cómo se mueve el río, cómo se comporta el río, y no cómo se comporta en 3 años, en 5 años, sino idealmente es cómo se comporta miles de años, cientos de años, décadas de años, y tratar de, digamos, situar este puerto en el lugar donde menos tiene dinámica el río. Entonces, es el primer mensaje que quería darles, sobre todo a los jóvenes que nos escuchan. Y el otro proyecto en los cuales he trabajado en los últimos 3, 4 años es el proyecto de hidrovía amazónica, donde hicimos varios boletines, hemos tenido bastante incidencia con este proyecto del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Ellos concesionaron por 17 años, el Perú ha concesionado por 20 años, el 2017, a una empresa que se llama Cohidro, es una inversión peruana-china, y nosotros hemos tenido cuestionamientos, observaciones al estudio de impacto ambiental que fue presentado a SENACE. Ustedes pueden ver en la figura de la izquierda que naturalmente desde enero, febrero, marzo hasta diciembre, el río tiene digamos, un incremento de nivel del agua, también del caudal de agua. Y eso todos los hemos visto. Es como si viviésemos en cualquier río. Hay ciertos meses del año que viene más agua y hay otros que viene un poco menos. Entonces, hidrovía amazónica lo que quiere hacer es, bueno, durante los meses donde hay mucha cantidad de agua, y sobre todo en los ríos Ucayali, Marañón, Guallaga, Amazonas, cuando hablamos de mucha cantidad de agua es hasta 55.000 metros cúbicos por segundo en el Amazonas. Entonces, cualquier embarcación no debería tener ningún problema en estos meses que están en azul, que básicamente son en caudales de avenida, ¿no? Entonces, cualquier embarcación podría navegar sin problemas. Lo que mencionaba el proyecto era que en épocas, desde agosto a noviembre aproximadamente, la profundidad de agua disminuye, el caudal de agua disminuye, y por ende necesitas incrementar la profundidad de navegabilidad.
o este canal de navegación necesitas, digamos, dragarlo. Entonces, este canal está alrededor de 60 metros, tiene alrededor de 60 metros de ancho, 2.44 mínimo de profundidad para que estas embarcaciones puedan transcurrir sin problema. El único problema de esto es que, igual que en el caso del puerto Pucallpa, muy poco conocimiento de los ríos se tiene. En la figura de derecha ustedes pueden encontrar en la UTEC este boletín número 2, el cual se desarrolló en 2019, donde, digamos, está un poco más expandido lo que yo les estoy contando en esta charla. ¿Y qué es lo que pasa? También otras preocupaciones, Mongo Bay ha hecho una buena revisión, que ahí lo pueden ver, de por qué este proyecto nos preocupaba y por qué básicamente la parte técnica, la parte de conocimiento de los ríos nos preocupaba. Cuando yo les dije que el gobierno peruano ha concesionado por 20 años, concesionó este proyecto, ahí lo pueden ver, el río Ucayali por aquí, el Guayaga, el Marañón y el Amazonas, ¿no? Entonces la idea es conectar con Brasil, incrementar la carga con Brasil. Concesionó bajo 13 malos pasos. ¿Y qué son los malos pasos? Son estas zonas de dragado. Y fíjense los colores verdes donde están. Están mayormente cerca al puerto de Yurimaguas, algunos a lo largo de Ucayali y muy pocos en el Marañón, cerca a Saramiriza, allá por arriba. La idea es llegar a los tres puertos, Saramiriza, Yurimaguas y Pucallpa, y de ahí por carretera hacia el Océano Pacífico. Sin embargo, ya cuando se desarrolló el proyecto desde 2017, se hicieron estudio de impacto ambiental, se hicieron sobre estos 13 malos pasos que había firmado el contrato. También hay otro estudio que los ingenieros vemos, que es el estudio detallado de ingeniería, el EDI. Y ese estudio, que es como dice detallado, arrojó que no habían solamente 13 malos pasos, sino 23 malos pasos. Y ustedes pueden ver la ubicación, muchos más malos pasos en Ucayali, algunos más en el Boyaga y la configuración de dragado. ¿Y por qué es importante hablar de dragado? Porque vas a remover sedimentos del fondo del río. Y ustedes pueden ver un contrato que se firma en el 2017 bajo 13 malos pasos, un contrato que sigue en operación 2, 3 años más tarde, encuentra casi el doble de malos pasos. ¿Qué quiere decir? Que la hidráulica fluvial básicamente no entendía o no se entiende todavía la dinámica de los ríos, no se entiende cómo los ríos transportan sedimento, no se entienden las zonas de erosión de posición y por ende estamos casi al 100% de diferencia en lo que se firmó con lo que se tiene al 2018, 19 y 20. Obviamente, el río es muy dinámico. Quizás para el 2025 van a haber 30 malos pasos, para el 2028 van a haber 10 malos pasos. La idea es conocer más la dinámica de los ríos y no, digamos, solamente focalizarse en las zonas de dragado. Entonces, usted lo puede encontrar, hay mucho más información. Yo les invito a revisar los boletines y ahí, si ustedes hacen una búsqueda en MongoBay, va a encontrar varios reportes en los cuales nosotros hemos sido partes. Bueno, ¿qué es lo que pasaba en el proyecto de Pucallpa y el proyecto de hidrovía amazónica? Que se olvidaron que los ríos transportan agua y sedimentos. Usualmente siempre hablamos de agua, pero nunca hablamos de sedimentos. Y aquí ustedes pueden ver una fotografía, bueno, una imagen satelital del río Ucayali y el río Tapiche cerca a Requena, donde se nota la diferencia de color. Y eso básicamente lo da la concentración de sedimentos. Fíjense, esta es una vista aérea mirando hacia abajo, ahí está el Tapiche y Ucayali, y la figura de la derecha es básicamente ya desde arriba, en la zona de mezcla, donde el Ucayali tiene alta concentración de sedimentos comparado con el Tapiche. Entonces, la variable olvidada que siempre nos hemos, digamos, no monitoreamos sistemáticamente son los sedimentos. Y los sedimentos son los responsables del fondo del río, de la morfología del río. Y si hablamos de puertos en Pucallpa, la dinámica de los ríos es gracias al agua y sedimentos. Si hablamos de hidrovía, el dragado básicamente es remover sedimentos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender cómo se comporta no solamente el agua, sino los sedimentos y la morfología del río. Entonces voy a mover un poco la zona y vamos a regresar a la costa, ¿ya? Que básicamente también tiene las implicancias que nos olvidamos de los sedimentos. Siempre hablamos del fenómeno del niño, digamos, si es niño extraordinario, canónico, modoki, o que si es niño costero, si es la zona 1, 2, 3, 4,
La 3-4 es cuando se presenta más en mar adentro, la 1-2 es cuando se presenta en nuestra costa, como el 2017. Y eso es mayormente nuestra discusión con el fenómeno del Niño. Y en la figura derecha ustedes pueden ver, ya desde, digamos, cientos de años se ha ido monitoreando cuándo se han presentado estos niños extraordinarios como el 1983, como el 98, cuándo se han presentado estos niños moderados o débiles, etc. ¿no? Entonces, pero siempre hablamos desde el punto de vista hidroclimatológico, dónde se presenta este niño y la cantidad de lluvias. Pero muy poco hacemos en el continente. ¿Y a qué me refiero? En el continente, ¿qué es lo que pasa? Y estos son, digamos, periódicos muy antiguos, digamos, que datan con información del 25, 83, 98, donde siempre se presentan inundaciones, se presentan huaicos, daños a las vías de transporte, carreteras, puentes, y esto se repite. En el continente, en la zona seca, digamos, donde vivimos, siempre se repiten estos daños, siempre se repiten estas inundaciones, y básicamente no estamos aprendiendo y estamos reconstruyendo por reconstruir. Y esa es gran culpa de nosotros, los ingenieros civiles. Cuando hablamos del fenómeno del Niño costero 2017, fíjense en el mapa de la izquierda. Toda la franja roja es la que ha sido afectada en 2017. No solamente fue usualmente, como siempre, digamos, la parte norte de Piura, Tumbes, Lambayeque, sino llegó hasta Ica, donde, digamos, ustedes están organizando el CONIC. Y otra vez, las fotografías de la derecha nos muestran, obviamente, agua, pero alta cantidad de sedimentos. Y otra vez, en la zona de la costa no estamos monitoreando los sedimentos como debiésemos. Estamos monitoreando, y es un gran esfuerzo de Senami y otras agencias donde monitorean el agua, pero sedimentos casi no hacemos nada. Entonces, daños en infraestructura, puentes. Ustedes fíjense acá, tenemos el puente Nepeña, digamos, que conecta Lima y Chimbote. El 15 de marzo de 2017, básicamente se interrumpió, se colapsó una parte del puente e interrumpió el pase de transporte, la conectividad, Lima con Chimbote. Mucha pérdida económica, muchas, digamos, problemas sociales. Luego, después el 18, 3 días después, en el puente Virú en Trujillo también colapsó, una parte, un pilar del puente colapsó, la parte en la margen derecha. También problemas de conectividad. Si hablamos de puentes más pequeños, más peatonales, Javier Pérez de Cuellar en Chalacayo, el 20 de marzo también colapsó, y eso afecta a las comunidades aledañas. Y si vemos la tablita que está arriba, y esto es digamos, una comparación entre el Niño 82-83, el 87-88 y el 2017. Fíjense la comparación. El 88-83, 51 puentes, después subió a 370 puentes, y el 2017, 881 puentes afectados, eh, básicamente 489 puentes totalmente destruidos. Y fíjense también cuánto de infraestructura de transporte, de 2.600 kilómetros a 4.931 kilómetros afectados en nuestro país. Esto nos debería hacer una reflexión a los ingenieros civiles. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que hemos venido reconstruyendo después de cada niño. Pero otra vez, creo que el mensaje, digamos, de la charla es que no estamos viendo las variables adecuadas para entender la dinámica de estos procesos naturales. La naturaleza nos tiene que inundar, la naturaleza tiene que traer huaicos, la naturaleza tiene que traer sedimentos, pero no estamos viendo ese aspecto de la ciencia que nos tiene que ayudar como ingenieros. Solamente a veces nos focalizamos en diseñar mejor el puente estructuralmente, o la cimentación debe ser mejor diseñada, mejor, digamos, anclada, o pilotes, y no estamos viendo que quizás el detrás es que tengamos que entender mayormente estos fenómenos naturales, ¿no? Entonces, no hemos aprendido porque hay más daños al 2017. Y otra vez, aquí no quiero entrar en la discusión de que qué niño es, digamos, idealmente sería, digamos, alguien puede ver qué niño nos afecta más en la parte continental. Si el niño 3-4 o el 1-2, seguramente podemos hacer estadísticas, pero lo que quería aquí mostrar es que lo mismo sucede cada vez que se presenta el niño.
y no estamos aprendiendo. El sistema de drenaje de muchas áreas también se ve afectado. Entonces, inundaciones y huaicos. Igual, las figuras de la izquierda muestran inundaciones, entonces en el sector de Piura o en el centro de Lima. En muchas ciudades hemos visto estas fotografías comunes. Obviamente, en algunos casos pocos centímetros de agua, en algunos casos como Chiclayo, en algunos casos el sistema de drenaje colapsó. Y a la figura derecha son básicamente huaicos, y donde, digamos, nosotros, al menos yo vivo en la zona del Rímac, en la zona de la cuenca del río Rímac, muchas quebradas se activan con y sin niño. Tenemos Quirio, Pedregal, Santa María Chosica, San Antonio y otras quebradas que se activan con y sin niño. Pero obviamente, el 15 de marzo de 2017, muchas de estas quebradas se activaron. Y esto no solamente, como ustedes podrán entender, en Ica tenemos la quebrada Kansas, que también trae bastante cantidad de agua y sedimentos. Estos sedimentos pueden ser diferentes tamaños, pueden ser finos, limos y arcillas, o también gravas, arenas y bolones de diferentes tamaños. Entonces, obviamente, cuando nosotros ya vivimos cerca de estas quebradas, nos perjudica y decimos que, bueno, tenemos que de alguna forma protegernos mejor. Pero lo que no hemos entendido todavía es que quizás nosotros hemos de alguna forma usurpado el área donde la quebrada funcionaba normalmente, donde el río Rímac transcurría normalmente, donde los ríos costeros transcurrían normalmente en un valle amplio. Y nosotros hemos decidido vivir más cerca al río y tratar de construir infraestructura cerca al río. Y cuando la naturaleza dice, necesito transportar esta alta cantidad de sedimentos mediante huaicos o en el caso de agua mediante inundaciones, nos preocupamos. Y les voy a mostrar rápidamente 3 ejemplos. Quisiera más bien después, por favor, si tienen preguntas, voy a dejar bastante espacio para las preguntas porque creo que es importante este tema de discusión, reflexión, sobre todo a los ingenieros civiles, donde los ingenieros civiles hidráulicos son el 2% de todos los otros ingenieros, pero creo que es relevante que la hidráulica sea tomada en cuenta en mayor magnitud en este tipo de proyectos, sobre todo los de reconstrucción, sobre todo los que afectan, digamos, una cuenca en particular. Este ejemplo 1, esta es la cuenca del Rímac. Aquí pueden ver ustedes en amarillo, en estrellitas, el tipo de infraestructura que son hidroeléctricas, plantas de tratamiento o algunas presas que se encuentran en el Rímac. Aquí tenemos abajo Huampaní, tenemos Moyopampa, disculpen. Acá está el río Rímac, nos vamos a Matucana, el río Santa Eulalia, nos vamos a Cayahuanca, a Huinco. Y ustedes pueden ver, si seguimos viajando hacia las partes altas de la cuenca del Rímac, vemos muchas quebradas, muchos ríos y muchos centrales hidroeléctricas y presas y de alguna forma toda la infraestructura que se va desarrollando. Y si vemos acá una gráfica o una tablita en línea de tiempo, esto es un gran aporte de un artículo que publicaba por Cenami en 2018, donde nos muestra que desde 1920, cómo ha sido la línea de tiempo de infraestructura, en este caso energética, y también de trasvase de agua, desde la cuenca, digamos, del Mantaro. Ya en 1930 se construye la central eléctrica de Cayahuanca, la que está en Santa Eulalia. Después ya por los 60 se construye Huinco, fíjense, del 64 que está en Santa Eulalia. Ya el 72 también entra en funcionamiento Matucana, que está ya en el río Rímac. Huanchor también el 2002. Y ustedes pueden darse cuenta de que, digamos, hemos desarrollado mayor infraestructura con estas obras, también esta tubería que existe para los trasvases de agua desde el Mantaro hacia el Rímac a partir de los años 60. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Que a partir de los años 60 hemos incrementado la infraestructura en la cuenca del río Rímac. Si seguramente nos preguntamos nosotros, ¿este incremento ha sido de alguna forma planificado? Seguramente ha sido planificado por un sector, el energético. Seguramente si mapeamos el desarrollo poblacional, si mapeamos
el desarrollo de hospitales, si mapeamos el desarrollo de postas médicas, seguramente ha sido mapeado también de acuerdo a la planificación del Ministerio de Salud. Si graficamos las líneas de transporte, seguramente han sido planificadas por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Pero muy poco de lo que venimos haciendo es planificar en forma multisectorial. Es decir, digamos, un ministerio conversando con otro ministerio y tratando de desarrollar políticas o planificación de infraestructura a nivel de cuenca. ¿Y por qué les digo esto? ¿Por qué? Porque en los puntos rojos son las zonas o la ocurrencia de deslizamientos, erosiones, en algunos casos, huaicos, y fíjense la alta cantidad digamos, deslizamientos, producción de sedimentos a lo largo del río Rímac y a lo largo del río Santa Eulalia, y obviamente las quebradas son las que más se activan. Aquí no tenemos, digamos, qué punto rojo se activa, en qué niño o en qué año, pero básicamente demuestra de que la cantidad de sedimentos que se producen en el río Rímac es altísima. ¿Y para qué les muestro esto? Porque no monitoreamos cuántos sedimentos se producen. Y ustedes se preguntarán, pero ¿para qué es importante en la cuenca del Rímac el monitorear sedimentos? Estas centrales hidroeléctricas que ustedes ven aguas abajo en Huampaní, Moyopampa, todas estas centrales tienen, digamos, este diseño de alguna forma, tener un barraje, ¿no? Bueno, dependiendo de cada hidroeléctrica, pero tienen usualmente un barraje donde el agua, digamos, toman el agua, como ya la doctora Samaniego nos mostraba, la pasan por turbinas y generan electricidad. Sin embargo, los sedimentos pueden quedarse aguas arriba de la central hidroeléctrica. Pueden depositarse o pueden, digamos, tienen barrajes, pueden depositarse, y el agua sí es de alguna forma regresada al río aguas abajo de la central hidroeléctrica. Le cambias la dinámica de agua-sedimento. Cada río tiene un equilibrio entre agua y sedimento, pero ya cuando le pones una central hidroeléctrica, lo que haces es modificar este equilibrio. Entonces, muchos de los sedimentos son atrapados en estas presas, mucho también digamos, de la forma de disminuir el efecto de la activación de las quebradas, y eso lo ha desarrollado la Autoridad Nacional del Agua, es tener enmallado en todas las quebradas, donde básicamente atrapa todos los sedimentos que pueden producir las quebradas. Eso se viene haciendo desde el punto de vista de ingeniería. Nosotros, básicamente el mensaje de los ingenieros es: no queremos sedimentos en el sistema. Y mi mensaje es: los sedimentos son naturales. Digamos, los Andes nos proveen de sedimentos, los Andes nos dicen que esos sedimentos deben, digamos, de alguna forma, aguas arriba son de tamaños grandes y se van dividiendo y van llegando hacia el mar en partículas mucho más finas. Pero ese es, digamos, el camino natural de los sedimentos. Deberían llegar al mar, así como el agua debería llegar al mar. Entonces, hemos modificado todo este equilibrio. ¿Y qué es lo que ha traído en consecuencia? Ha traído que el río Rímac, si ustedes han visitado, digamos, el río Rímac cerca al Lima Cercado, al centro de Lima, cerca al Palacio de Gobierno, por ejemplo, tenemos incisión. ¿Qué quiere decir? Que el río está profundizado, bien abajo. Es porque el río necesita remover sedimentos, el río necesita moverse y transportar sedimentos, y básicamente ha ido erosionando el fondo del río. ¿Por qué? Porque de aguas arriba ya no le llega esa cantidad que antes, en 1500 años, le llegaba naturalmente. Entonces, acá hemos controlado el agua por las centrales, por los reservorios, por la planta de Tarjea, y también hemos controlado el sedimento. Y cada vez que viene un huaico, nos preocupamos. Decimos: los sedimentos son la basura, ¿por qué vienen los sedimentos? Siempre nos perjudica. Como les decía, las centrales hidroeléctricas en 2017, en marzo de 2017, sufrieron daños por 3 o 4 meses, estuvieron sin operación. ¿Por qué? Porque no solamente es el agua que inunda, sino cuando los sedimentos entran a las turbinas, destrozan las turbinas, o cuando los sedimentos entran a las instalaciones, básicamente te destroza
OTE deposita todos los cimientos y el tema de limpieza, el tema de que puede afectar instalaciones mecánicas es grande. Entonces, ¿han sufrido las centrales hidráulicas en RIMAC del 2017? Sí. ¿Han sufrido por qué? Porque quizás no entendemos otra vez esa variable olvidada que son los segmentos. Y fíjense la alta cantidad de producción de segmentos. Esos puntos rojos son las zonas que están mapeadas por que producen segmentos deslizamientos, ¿no? Entonces, acá el ejemplo 1 nos muestra que no nos preocupamos por los segmentos, tenemos alta infraestructura energética de carreteras. Cada vez que hay un huaico, nuestro principal, digamos, una de las principales fuentes de productos es el Valle del Mantaro. Digamos, todos los productos siempre escasean cada vez que hay huaicos en enero, febrero, marzo, y recién nos preocupamos, ¿no? Entonces, creo que hay que prestarle más atención. Y en Lima, el 15 de marzo, cuando vino tanta cantidad de sedimentos, y acá solamente estoy mostrando la Tarjea, ahí pueden ver abajo, está la planta de Tarjea. La planta de Tarjea es, digamos, la planta de tratamiento de agua potable para muchos de los distritos de Lima. ¿Qué es lo que hace? Es toma aguas del río Rima, los sedimentos, digamos, no sirven, los depositan, como ven acá en la figura del mismo Sedapal. Los sedimentos son, digamos, de alguna forma apilados al costado y lo que queremos es agua, digamos, lo más clara posible, lo más pura posible para potabilizarla y después enviarlas a las casas de nosotros, ¿no? Entonces, lo cual tiene sentido. Siempre el sedimento es visto como perjudicial y se quedan ahí apiladas en las instalaciones de SEAPAL. No siguen el curso aguas abajo. El 2017 se activaron estas zonas en rojo, ahí está la quebrada Huaycoloro y muchas otras quebradas un poco más hacia arriba. Se activaron y trajeron alta cantidad de sedimentos. La planta de tratamiento de la Tarjea puede, digamos, operar hasta 10.000 unidades de turbidez NTUs o NTU, pero aquel día vinieron 98.000. Entonces, Sedapal dijo, no voy a captar agua, que el río siga su cauce, y, digamos, voy a dejar de operar por unos días. Eso de dejar de operar por unos días nos causó 4 días a los que vivíamos en diferentes distritos de Lima, corte de agua. No tuvimos agua. Y el agua, yo recuerdo que al primer día venían los camiones con agua, entonces, cisternas, y tenía un precio. Al día siguiente tenía el doble de precio. Y nosotros queríamos pagar, de repente hacíamos todo con los vecinos. Lo que pasa es que en el camino muchas otras personas también querían el agua y comenzaban a pagar más. Entonces el precio del agua comenzaba a subir día a día en estos 4 días que no teníamos agua. Como ustedes pueden ver, el sedimento, básicamente la alta cantidad de sedimentos, dejó a CEAPAL con la conclusión de que no debían operar y por consecuencia nosotros en Lima no tuvimos por 4 días agua potable. En la figura de la derecha también del artículo de Senami nos muestra que desde 1920, fíjense en rojo, lo único que quiero que se fijen es el color rojo, que son los caudales máximos. El río Rímac traía, digamos, en meses de enero, febrero, marzo, hasta 300, 400 metros cúbicos por segundo. Tiene una fluctuación natural, ¿no? Según dicen ahí, alguna fecha que ha traído hasta 600 metros cúbicos por segundo. Pero a partir de 1960, por la gran cantidad de infraestructura que hemos construido aguas arriba, ya se controla ese caudal máximo. Y, digamos, el CEAPAL y las hidroeléctricas y toda la infraestructura que está aguas arriba controla cuánta cantidad de agua puede ir hacia aguas abajo de Chosica en el río Rímac. Entonces, fíjense que los caudales pico han disminuido drásticamente y básicamente el río a partir de 1960 se va comportando de otra manera, el río Rímac. Entonces, no tuvimos agua, pero eso no es lo único. Entonces, lo que pasó es el ejemplo 2, que está muy relacionado, y acá yo quisiera, digamos, enfatizar, porque muchos de los chicos que de repente nos escuchan, todos los ingenieros civiles que inicialmente quieren ser constructores. Muy pocos quieren ser hidráulicos. Pero créanme
que espero que esto los convenza a irse por el área de hidráulica. En marzo, como ya les dije, el 15 de marzo venía 98.000 unidades de turbidez en la planta de Tarjea. La planta de Tarjea, CEAPAL, dijo, no operamos, ¿correcto? Y entonces todos esos 116 metros cúbicos por segundo de agua siguió el cauce en el río Rímac. Y el 16 de marzo, este puente Talavera Solidaridad, si les digo de repente el puente que se cayó, desplomó, me van a entender más, porque fue, digamos, en todas las noticias salió este puente. Aquí fotografías, el antes y el después, estas son del comercio, nos muestran de que básicamente un puente peatonal, pequeñísimo, de repente, digamos, no era un puente, digamos, conectividad de vehículos, pero un puente peatonal que fue muy famoso el 2017 por esta frase de que se cayó, se desplomó, básicamente, las explicaciones después de esas frases fueron muchas. Acá no estoy poniendo los nombres, pero desde arquitectos a ingenieros a doctores, todos comenzaron a salir en noticias y obviamente comenzaron a tratar de dar una explicación. Entonces, por ejemplo, el arquitecto 1, vamos a llamarlo, nos decía que se debió construir una cimentación más profunda, quizás con pilotes. Y esto para mí es una explicación más estructuralista, geotecnista. El ingeniero 1 nos dijo, oye, hay mucho socavación, que quiere decir erosión del fondo del río, entonces era necesaria una protección con enrocado. Digamos, lo que decía es, los pilotes hay que hacerles un acorazamiento, un enrocamiento, o también al estribo del puente hay que proteger. También desde el punto de vista un poco más de ingeniería de construcción, digamos, de una solución mucho más, digamos, constructiva. El ingeniero 2 nos decía, otra vez, la cimentación se hace por debajo del cauce para evitar erosión o socavación. Entonces hay que hacer más profundo ese pilar o esos estribos para que estén más anclados al río. También hay un doctor que nos decía, esta es una zona de alto riesgo que cualquier cosa puede pasar. Entonces, es nuestra realidad. O sea, eso es, en realidad sí tiene razón, porque la naturaleza es la naturaleza y quizás como ingenieros no hemos entendido las consecuencias de estar dentro del cauce del río y las consecuencias de interactuar con digamos, los fenómenos naturales. Como les dije, el río Rímac ha reportado que tenía 600 metros cúbicos por segundo alguna vez, pero este día solamente pasaban 116 metros cúbicos por segundo. O sea, ni siquiera habíamos diseñado para los 600 metros, pero el puente ya había colapsado. Y decía, bueno, hemos invadido el cauce natural del río Rímac. En realidad, ninguna de estas explicaciones era, digamos, estas explicaciones ayudan indirectamente, digamos, podrían ayudar indirectamente, pero ninguna de estas explicaciones era la correcta. Y la explicación correcta es la hidráulica. ¿Y por qué les digo esto? Y esto se lo he mostrado en una charla que di en un colegio de primaria y los chicos captaron rápidamente cuando yo les mostré esta figura de la izquierda. Cuando les dije, acá está la planta de la Tarjea, aquí está la bocatoma, ojalá que puedan ver el cursor. Voy a poner, si no, a ver si puedo mover, si puedo poner el puntero láser. Aquí está la bocatoma, aquí está la Tarjea, ¿sí? En épocas normales, y acá está a la derecha, pueden fijarse desde el 1 de marzo hasta el 27 de marzo de 2017. Y acá está el caudal diario en la estación de Chosica, medida por Senami. Antes del 15 de marzo, digamos, el caudal de agua se incrementaba por las lluvias aguas arriba, se incrementó. El 15 de marzo, porque se activaron las quebradas, dejó de operar la Tarjea. Y el 16 de marzo colapsó el puente Talavera o Solidaridad, que está, digamos, un poco aguas abajo. Y aquí está en la flecha. ¿Y por qué? Por la sencilla razón de que aguas arriba de la Tarjea, el río Rímac tiene alrededor de 175 metros de ancho. Y esto es, digamos, mucho menor al que usualmente tenía en los años 1500. Digamos, si uno ve evidencia del río Rímac, debió tener siquiera 300 metros de ancho o más. El valle del río Rímac era digamos, amplio.
Lo que nosotros hemos hecho como ingenieros civiles, como, digamos, profesionales, es meternos al cauce del río Rímac. Y aquí lo que ven es la Ramiro Prialé. Esta vía importante, la Ramiro Prialé, es la que está quizás en el cauce del río Rímac. Pero bueno, actualmente vivimos con mucho desarrollo urbano, mucha necesidad de vías de transporte, así es que ese es lo que nos toca vivir. Pero ya el 2017, antes de 15 de marzo, el río Rímac tenía 175 metros de ancho aguas arriba. Obviamente, y acá lo que quiero también enfatizar, a veces cuando nosotros diseñamos para escenarios como tiempo de retorno de 50 años, 100 años, etcétera, pero nunca diseñamos para escenarios que quizás van a pasar de una manera, por ejemplo, como fenómeno niño. ¿Y a qué me refiero en este caso? Nunca hemos diseñado para que la planta de tarjeta no funcione. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos es para digamos, los que han diseñado el puente Talavera, que tenía 25 metros de ancho, seguramente nunca pensaron que la tarjeta iba a dejar de funcionar. Lo que hicieron, usualmente se hace, es medir el caudal o estimar el caudal o ver básicamente las imágenes digitales y vemos que el cauce del río es pequeño, aguas abajo. ¿Por qué? Porque toda la mayor cantidad de agua la absorbe la planta tarjea. Si uno va el día de hoy a la planta tarjea, aguas abajo, el caudal es casi cero. Obviamente, entonces, en época de estiaje, el caudal debe ser cero en el río Rímac, aguas abajo, casi cero. Y en épocas de avenida, la tarjea todavía toma la mayor cantidad de agua. Y aguas abajo, digamos, es menor. Por ende, el ingeniero que diseñó dijo, aguas abajo no es mucho el caudal, así que vamos con 25 metros tranquilo. Pero ¿qué pasó? El 15 de marzo dejó de funcionar y toda esta cantidad, todos estos 116 metros cúbicos por segundo, siguieron su pase, digamos, transportados aguas abajo, y con eso no solamente el agua de los sedimentos, sino la capacidad erosiva del río. Y cuando digo capacidad erosiva significa el río quiere recobrar su ancho. Si aguas arriba es 175, aguas abajo con el mismo caudal quiere tener 175. Y lo único que hizo el río es decir, voy a erosionar las márgenes. Entonces acá no había un problema de geotecnia, no había un problema estructural, no había un problema, era un problema de hidráulica fluvial, era un problema de geomorfología, era un problema de entender esta imagen satelital que quizás la hubiese presentado antes del diseño del puente Talavera, le hubiese servido al ingeniero para decidir por qué ese puente debió ser mucho más largo, la luz de ese puente debió ser mucho más largo. ¿Por qué? Porque el escenario que nunca se preveía era que la tarjeta deje de funcionar. Bueno, el puente colapsó al día siguiente. Fíjense cómo al día siguiente de dejar de operar la tarjeta, colapsa el puente rápidamente porque el río tiende a ensancharse. Y obviamente, las explicaciones que ustedes han visto anteriormente, digamos, ayudan a entender cómo proteger un río, un puente, cómo incrementar, digamos, la cimentación que es necesario, pero ninguna de estas explicaciones era la correcta. La explicación correcta es que básicamente el río trató de recobrar su ancho. Y si las lluvias continuaban, fíjense la línea azul, que es el caudal del río Rímac, comenzaron a bajar, el caudal comenzó a disminuir. Imagínense si teníamos, digamos, lluvia persistente por unos días más, créame que los otros puentes peatonales, incluso vehiculares aguas abajo, hubiesen colapsado. Y no solamente eso, sino tenemos vías importantes en esta zona que está cerca de San Juan de Lurigancho, que está cerca de San Agustino, tenemos vías importantes que también hubiesen sido erosionadas. Entonces, aquí yo les quiero llamar a la reflexión de que hay que entender los procesos naturales antes de solamente pensar en el concreto, en los fierros, en la cimentación, en el rocado. Hay que entender estos procesos. Entonces, felizmente, ahora el puente ya no se llama Solidaridad o no se llama Talavera, sino se llama Malecón Checa. Y tiene una luz de 98 metros, digamos. Seguramente ya considera algunos de los escenarios que hemos discutido y fue inaugurado ya el año pasado. Y aquí en la figura pueden ver, en la figura derecha, cómo era antes y cómo está ahora, ¿no? Incluso la luz, digamos, el ancho del puente ha sido incrementada. Hay enrocado, fíjense, algunos de los ingenieros fueron escuchados, hay enrocado,
Ya no hay un pilar en el medio, antes tenía un pilar en el centro del río. O sea, ha habido cambios, digamos, de diseño estructural para no afectar también el tránsito natural del agua y sedimentos, pero el mensaje digamos, de la charla, en este caso aplicado al RIMAC, era: hemos modificado tanto al RIMAC que quizás lo que viene, digamos, cuando viene un fenómeno niño, cuando viene un caudal grande, pensamos que nos está perjudicando, pero en realidad nosotros no hemos entendido desde el inicio, cuando construimos la carretera, cuando construimos el puente, que ya debíamos tener conocimiento de que eso podía pasar. ¿Ya? Entonces, eso no está en los libros, eso no no lo van a ver como ingenieros civiles con un factor 1.5, eso no lo van a ver, eso es más lógica. Entonces yo les pido a todos ustedes que van a diseñar puentes, que van a diseñar infraestructura en los ríos, traten de ver primero al río. Hay tanta herramienta de imágenes satelitales que solamente con ver imágenes temporales desde los 70 hasta ahora, pueden darse cuenta de que los ríos son muy dinámicos, tanto en planta, tanto en vertical. Entonces, de ahí recién traten de ver cuáles son su área de estudio, cuáles son los estudios necesarios, y si el puente o la infraestructura que ustedes están diseñando tiene coherencia con esa dinámica del río. ¿Ya? Entonces, las conclusiones de la charla, para ir terminando, es: mucho de lo que les he mostrado yo lo denomino como ciencia, ¿no? Porque hay mucho entendimiento de fenómeno de niño, hay mucho entendimiento de procesos erosivos, de la producción de quebradas, la formación de quebradas, de sedimento, y no solamente hay que quedarnos con el diseño de la infraestructura, con el diseño estructural, geotenista, no, hay que tratar de entender que el agua a veces es mucho más complejo de lo que hemos visto en los cursos. Y esa complejidad nos debe dar luces de que los sedimentos también son más complejos y que la resultante de agua y sedimentos son la geomorfología del río es aún más compleja. Y cada río tiene su complejidad, digamos, diferentes tasas de migración, diferentes tasas de erosión, y yo les pido a todos ustedes que tienen que darse un momento para entender. Los sedimentos no son monitoreados en forma sistemática, aquí faltan unos acentos, mil disculpas, pero yo creo que hay mucho esfuerzo que se viene haciendo estos últimos años para que sean incorporados, no solamente los sedimentos, sino la morfología de ríos a este nivel de que la infraestructura fluvial, la infraestructura como puertos, carreteras, puentes, incluso las zonas urbanas a los costados de los ríos, incorporen este conocimiento. Entonces, con eso yo quería un poco dejar más bien tiempo para las preguntas, si es que las hay, y agradecer al comité organizador del CONIC por la invitación, y quedo atento si hay alguna pregunta del público. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Jorge, por su presentación. Sí, tenemos dos consultas de parte de nuestro chat. Es, Ujú. ¿Qué métodos recomienda usted para el control de sedimentos? A ver, va a depender, la pregunta es muy amplia, voy a dejar de compartir. La pregunta es muy amplia. ¿Por qué? Porque, a ver, si tenemos una cuenca, ¿sí? Y hablamos a veces de control de sedimentos aguas arriba, en las zonas altas, porque hay mucha formación de erosión superficial, cárcavas, huaicos, y tenemos la tendencia de forestar, reforestar, o tratar de desarrollar, digamos, infraestructura verde, infraestructura gris para disminuir las tasas de erosión. De eso, digamos, está bien y está mal. Está bien porque, digamos, puede afectar a a las poblaciones aguas abajo, pero pensar de que los sedimentos deben ser totalmente eliminados está mal. Algo de sedimentos tiene que proveer las cuencas en las partes altas a las partes bajas. Así como hay una conectividad de agua, tiene que haber una conectividad de sedimentos. Entonces, si estamos hablando de la parte alta, hay que desarrollar infraestructura verde, coherente con toda la producción sedimentaria, con estas tasas a nivel de cuenca, para que nuestros ríos no tengan estos problemas de incisión, digamos, de profundización del cauce, como el río Rima. Si estamos hablando de la parte baja de quebradas, obviamente la naturaleza es la naturaleza.
la quebrada hacía lo que le daba la gana, pero ahora vivimos al costado de la quebrada. Entonces hay que desarrollar ese entendimiento, hay que monitorear mucho antes de desarrollar cualquier infraestructura. Seguramente, si es el caso, ya que hay mucha población instalada, hay que construir obras, digamos, para protegernos, de repente estos murallas o incluso estas mallas, pero yo sería más de la visión un poco más integral. A veces, y eso ha pasado en la cuenca del río Rímac y en muchas otras cuencas, cada municipalidad trata de desarrollar su propia infraestructura. Pero otra vez, si yo construyo acá una infraestructura, voy a construir un embalse, por ejemplo, voy a dejar de enviar sedimentos aguas abajo, voy a afectar a la municipalidad de aguas abajo, quieras o no quieras. Entonces, ese tema de ver, o esa mirada de ver la cuenca en una forma más sistemática o de una forma más integral, eso es lo que hay que desarrollar. Y aquí los tomadores de decisiones son, digamos, los llamados a ver con esa mirada, ¿no? Entonces, la pregunta por eso decía es muy amplia, porque digamos, hay que ver el control de sedimentos dónde, ¿no? El control de sedimentos en las laderas, el control de sedimentos en la parte alta, en el control de sedimentos cerca a la planta de tratamiento, el control de sedimentos cerca a una central hidroeléctrica, es muy amplia. Así que yo le pediría que traten de llevarse el mensaje de que los sedimentos son naturales. Hay que producir sedimentos. El mar necesita sedimentos. Los ríos necesitan sedimentos. Bajo bajo ese concepto, hay que tratar de minimizar los daños a la infraestructura urbana, a la comunidad. De eso estoy de acuerdo, pero hay que tratar de ver ese equilibrio. ¿Listo? Continuamos con otra consulta del ingeniero Alejandro Marcelo Zamora Solórzano. Consulta, ¿cree que una investigación relacionada al coeficiente de rugosidad N en ríos contribuiría a un control del caudal de agua teniendo en cuenta los sedimentos? Puede visualizarlo también en el panel de preguntas y respuestas. También, si es que Perfecto, desea ya, verlo. lo veo acá. Sí. Y si es, Sí, y sí, bueno, y Alejandra nos concede, si es así, ¿podríamos considerar este parámetro variable en el tiempo según el cambio estacional? obviamente. O sea, la rugosidad en un río está dada por rugosidad de grano o de partícula, como se llama, skin friction, que es, qué material tengo. Si es, bueno, en el fondo del río es más arena, grava, bolones, rocas. O una rugosidad por formas de fondo. En el fondo del río, sobre todo en los ríos amazónicos que hemos trabajado bastante, hay dunas, así como las dunas del desierto, grandes, dunas de 2 metros de altura por 100 metros de largo, dunas gigantescas que se van moviendo a 20, 30, 50 metros por día. O sea, son esos triángulos gigantescos se van moviendo mucho más rápido que en el desierto. En el desierto casi uno no ve que se mueven, pero en las dunas en el fondo del río, esas son, digamos, rápidamente se mueven. Esa es una rugosidad más de forma, digamos, de forma de fondo. Pero también hay otra rugosidad de forma de planta, porque los ríos no todos son rectos. Los ríos son meándricos, tienen islas en el medio, multicanal, tienen una configuración que también nos prevé de alguna rugosidad adicional. La pregunta era más por la rugosidad, digamos, de Manning, y de Manning un poquito está más asociada al tipo de material que tenemos en el fondo con algunas correcciones. ¿Y por qué le digo con unas correcciones? Cuando uno modela un río, vamos a hablar un río amazónico, ¿ya? Donde tenemos mayormente arena en el fondo de los ríos, pero tenemos estas formas de fondo. Ese N de Manning va a depender de qué modelo utilizo. Si uso GRAS, ese N de Manning representa la rugosidad por grano, por qué tamaño de partícula tengo. Ese N de Manning representa la rugosidad de fondo o esa forma de fondo que tengo, porque y además es calibrada. Ese N de Manning usualmente no representa algo directo, es una calibración que uno hace con una estación de nivel de agua aguas arriba, otra estación nivel de aguas abajo, con mediciones de velocidades en el dominio, y uno lo que hace es calibrar el modelo, ajustar el modelo con ese N de Manning para que nos dé una buena
pendiente hidráulica. Pero ese Manning a veces pierde su concepción física específica, es rugosidad, pero puede representar muchas cosas. Si hablamos en el RIMAC, donde es más enrocado, gravas, bolones, ese Manning también representa toda esa complejidad de tamaños de sedimentos. Y obviamente, cuando viene un huaico, ustedes habrán visto rocas gigantescas, entonces obviamente la rugosidad del río cambia en el año. Eso sería un buen estudio en una zona específica para los chicos que quieren hacer tesis, cómo la rugosidad cambia, cómo la distribución de sedimentos cambia en una zona y cómo eso está dependiendo, digamos, del río y de la activación de quebradas y por ende de los fenómenos del Niño. Eso sería espectacular, lo cual, como le decía, es muy poco se hace investigaciones sobre sedimentos. Así que sí, la respuesta, digamos, en resumen es si, digamos, esta variable cambia en el año, eh, porque cambia el agua, cambia, digamos, la cantidad de sedimentos, la fuente de sedimentos. Algunas quebradas se activan en un año, otras quebradas en otro año. Entonces, imagínense, cada quebrada tiene diferentes tamaños de sedimento también. Entonces, la complejidad es mucho mayor. Entonces, sí, digamos, es un cambio estacional, pero, pero no hay que olvidarse que a veces el N de Manning es una variable o es un coeficiente más de calibración que a veces directamente eh, del tamaño de sedimento en el río. Digamos, para dejarlo ahí, ¿ya? Genial. Tenemos unas últimas dos consultas Sí. para pasar a la siguiente ponencia. Entonces, nos consulta el ingeniero Héctor Emilio Bermendi Mendoza. En el caso del puente de solidaridad, el entendimiento que usted manifiesta de la naturaleza misma del comportamiento hidráulico. Los ingenieros civiles se basan en estudios básicos de ingeniería como los estudios geológicos, de mecánica de suelos, hidráulicos y demás propios de la infraestructura a construir. La consulta es, todos ellos no son apoyados de data estadística, los cuales deberían ser utilizados por todos los profesionales comprometidos en los estudios básicos y de ingeniería de detalle, o en este caso particular la data fue insuficiente. Muy buena pregunta. Y esto, por eso que mostré los tres proyectos grandes, o sea, el puerto de Pucallpa, hidrovía amazónica, donde tenías los malopasos, 13 malopasos, después 23 malopasos, y la tarjea y el puente de solidaridad. Y la pregunta es muy buena, ¿por qué? Porque la visión de un ingeniero, usualmente, o de un proyecto de ingeniería, vamos a poner de un proyecto de ingeniería, es, voy a construir un puente en tal lugar y necesito hacer el estudio, a veces va a depender 1 kilómetro, 3 kilómetros, 5 kilómetros aguas arriba y 2, 3, 5 kilómetros aguas abajo. Los términos de referencia de los proyectos salen así. Y claro, el contratista o la empresa consultora tiene que hacer, digamos, bajo esos términos de referencia y hace el estudio digamos, hace todos los diseños y, digamos, los constructores también se enmarcan de estos términos de referencia. Y estos tres proyectos que he mostrado hoy demuestran que quizás esa visión debería cambiar. ¿Por qué? Porque el puerto de Pucallpa no cambia porque la dinámica del río Ucayali cambia solamente en esa zona, sino aguas arriba hay cortes de meandros que afectan a la ubicación del puerto. Aguas abajo hay cortes de meandro que afectan a la ubicación del puerto. Entonces, no tiene que ver con 3 kilómetros, con 5 kilómetros, tiene que ver con cuánto, digamos, cada río tiene su propia escala geomorfológica, cuántas veces el ancho del río es necesario ir arriba, es necesario abajo. Ustedes me dirán, pero usted está loco porque no podemos irnos 30 kilómetros arriba, porque es imposible, es muy costoso. No necesariamente tienen que ser estudios en campo, tienen que ser estudios más de geomorfología en gabinete, como el análisis geomorfológico de estas imágenes satelitales. Hay mucha información satelital ahora que digamos, esa excusa ya no es coherente. Tenemos que entender el río y después decir cómo esa ubicación del puerto de Pucallpa es, digamos, quizás no es la mejor ubicación. Y quizás debíamos extender un poco más, eso también es una llama de atención para el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, decirles, oye, hay que extender un poco más
a número de meandros, quizás no tanto en kilómetros, sino 2 meandros aguas arriba, 2 meandros aguas abajo, mínimamente para tratar de entender esa zona al puerto. En el caso de hidrovía amazónica, ya les mencioné, de 13 malos pasos, y los términos de referencia eran estos: estudia los malos pasos, y claro, decían, el mal paso son 200, 300, 400 metros, 1 kilómetro arriba, 2 kilómetros abajo, etc. Lo mismo, en 13 lugares por zonas, pero nunca se preguntaron, oye, pero el río Cayali creo que es como un acordeón, muevo aquí, el otro se mueve para allá, entonces todo está conectado. Y eso es lo que falta entender en forma integral las cosas. ¿Ya? O sea, aquí no hay un tema de quizás data insuficiente, sino los ingenieros estamos guiados bajo ese concepto que creo que ya no es el adecuado, de un poco localizado. Yo me preocupo por mi obra, pero eso ya no debe ser. Debe preocuparse cómo esa obra encaja y cómo esa obra podría ser afectada por otras obras o por otra dinámica aguas arriba y aguas abajo. Y en el puerto, y en el puente de solidaridad más específico, como les decía, lo que le dijeron al ingeniero diseñador seguramente fue, este es el puente peatonal, no era un puente peatonal pequeño, o sea, no era digamos, de mucha carga de transporte, parecía muy gran e importante. Seguramente dijeron unos metros hacia arriba, unos metros para abajo, y como una zona recta, no pasa nada, un puente de 25 metros suficiente, lo diseñaron estructuralmente, y cuando ustedes ven las explicaciones, con eso ustedes corroboran que el ingeniero piensa de esa manera, localmente. Más enrocado, más cimentación, más profundización, más protección, localmente. Sin embargo, cuando uno lo que tiene que hacer es ver hacia afuera y decir, ¿qué pudo haber pasado para que este puente minúsculo de 25 metros pueda haber causado tanto noticia en 2017? Fue porque nadie entendió que bajo escenario de emergencia, la planta de energía no funciona, viene todo el caudal del río Rímac y básicamente el río necesita ensanchar. Eso es hidráulica fluvial pura. Acá no era un tema de falta de datos, era un tema más de, desde los términos de referencia, desde la concepción en el Ministerio de Transporte y Comunicación, desde la concepción en la municipalidad, desde la concepción de la planta de energía igualmente. La planta de energía quiere agua, no quiere sedimentos. Desde la concepción energética de las centrales hidroeléctricas, todos estamos aislados, todos vemos a los alimentos como, digamos, estos son perjudiciales, no los queremos. Y eso tiene que cambiar, eso tiene que cambiar. Es más el cambio en el chip que el cambio en cantidad de data, porque una vez que cambiamos eso, créanme que vamos a tener mucha más data, mucho más decisiones un poco más integrales, y que no solamente sea de un solo sector, ¿no? Eso creo que va más por ahí mi respuesta en la llamada de atención a todos nosotros, los ingenieros, los tomadores de decisión, las autoridades, y esos términos de referencia que una vez cuando entras al concurso, esos son los términos de referencia, pero esos términos de referencia deberían cambiar, deberían ser modificados más bajo los conceptos de nuestros ríos, nuestras quebradas, que no son los mismos que